doctor Carlos Benítez Pérez. Él es médico cardiólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y médico adscrito a la unidad coronaria de este mismo hospital. A él y a todos nuestros ponentes que hemos tenido esta tarde de excelente calidad, le damos infinitamente las gracias por engalanarnos este evento al Colegio Estatal de Cardiología de Chihuahua. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias antes que nada a Omar, buen amigo, y a todos ustedes por estar aquí. Y efectivamente vamos a hablar de otro de los factores de riesgo. Ya escuchamos al doctor Alcocer hablar de uno de los factores sin duda alguna importantes, que es la dislipidemia, pero habrá que recordar que también la hipertensión arterial hoy por hoy es uno de los factores de riesgo más comunes. Y bien, empezaremos por revisar algunos datos estadísticos. En el año 2000, la incidencia de hipertensión a nivel mundial representaba el 26.4% de la población mundial total. Esto quería decir, en ese entonces, 972 millones de personas en el mundo portadoras de presión alta, de los cuales 333 millones se encontraban en países desarrollados y 639 millones en países en vías de desarrollo. Para el año 2025 la incidencia llegará a prácticamente el 30%. De hecho, en México tenemos el 30.05% de incidencia de hipertensión arterial. Una de las complicaciones más frecuentes que vemos de la hipertensión, sin duda alguna, es el infarto. Para quienes, como un servidor, trabajamos en la unidad coronaria, este es lo que comúnmente vemos. Y en esta estadística publicada por la Organización Mundial de la Salud, vemos que ya México ocupa un decoroso quinto lugar en el número de incidencia de infarto agudo del miocardio, con poco más de 35,000 casos. La prevalencia, de acuerdo a la NSAID 6, ya la comenté, 30.05%, los estados del norte con una incidencia mucho mayor que los del sureste. Algo interesante y que se compagina mucho con lo que el doctor Alcocer nos dijo es que la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia no son enfermedades que se presentan solas. Generalmente hay una prevalencia que acompaña esto, y la hipertensión no es, por supuesto, la excepción. La población general con hipertensión es el 30.05%, pero de estos hipertensos la prevalencia de obesidad es del 46.6%, y en este punto quiero hacer notar que México ocupa el segundo lugar con más obesos en el mundo, apenas por abajo de los Estados Unidos. En cuanto a diabéticos, nuestra prevalencia es del 46.2%. Proteinuria, que como se comentó, es un factor de riesgo hoy por hoy y un indicador de riesgo cardiovascular, una prevalencia del 40%. Y el índice tabáquico, a pesar de todo lo que se ha hecho, sigue siendo muy alto, por encima del 30%. Hoy día tenemos que apegarnos mucho a este concepto de medicina basada en la evidencia. Y bueno, todos conocemos este estudio, que tiene mucho tiempo, el estudio Framingham, en el cual se demostró que los pacientes sin hipertensión, en comparación con aquellos que sí tienen hipertensión, tenían un menor riesgo de eventos cardiovasculares, tanto hombres como mujeres. Y sabemos que la disminución incluso de tan solo 2 milímetros de presión arterial conlleva una reducción de 7% del riesgo de mortalidad intrahospitalaria y hasta el 10% de reducción en el riesgo de mortalidad por enfermedades vasculares cerebrales. Conocemos también esto que es el JNC7, el Joint National Committee de Manejo de Hipertensión Arterial, publicado en el 2003, que nos dio las indicaciones de manejo que hoy por hoy todos conocemos y que sabemos que hasta dónde llevar a los pacientes como cifras meta ideales por abajo de 120-80 milímetros de mercurio. Algo que causó un poco de confusión fue este término de prehipertensión. Y lo más reciente, apenas publicado el año pasado, son estas guías, las guías europeas de manejo de hipertensión arterial, que consideran algo, yo diría, fundamental hoy día, que son los factores de riesgo asociados a la propia hipertensión
e incluso la presencia de daño en órgano blanco, que por supuesto van a incidir fuertemente en la morbimortalidad de los pacientes con hipertensión. Todos conocemos esta figura hexaaxial en la cual tenemos todos los medicamentos que hoy por hoy utilizamos de manera frecuente: diuréticos tiacídicos, antagonistas de receptores de angiotensina, inhibidores de ECA, en fin, todos ustedes ya lo conocen. En líneas rojas y continuas son las combinaciones más frecuentes, y en líneas discontinuas las poco recomendadas por su efectividad. Hablando un poco al respecto, y sobre todo de los diuréticos tiacídicos, uno de los estudios que demostró la efectividad de los diuréticos fue este estudio, que es el AMHAT, publicado en el año 2002, y que la conclusión global de este estudio fue que debido a la superioridad de los diuréticos tiacídicos en el control de la hipertensión arterial, estos debían ser de primera elección como el primer escalón terapéutico para el manejo de la presión arterial. A pesar de ser un estudio que fue promocionado por amlodipino, pues resultó que en realidad los diuréticos eran tan buenos como amlodipino, pero eran más baratos y tenían un buen efecto. Sin embargo, con el paso de los años, y apenas 4 años después de este estudio AMHAT, se demostró que los pacientes que recibían diuréticos tiacídicos como monoterapia tenían una incidencia mucho mayor de aparición de diabetes mellitus, como podemos darnos cuenta en esta gráfica, en comparación con aquellos que recibían amlodipino o clortalidona. Con respecto a los bloqueadores beta-adrenérgicos, el año pasado apareció este metaanálisis en el cual se realizaron 3 estudios aleatorizados con incluso más de 100.000 pacientes, y en el cual se demostró que los pacientes que recibían como monoterapia beta bloqueadores tenían un 16% más riesgo para enfermedad vascular cerebral, y que la incidencia de infarto agudo del miocardio era semejante en los grupos estudiados, de tal suerte que entonces tampoco los beta bloqueadores como monoterapia en un paciente que no tiene cardiopatía isquémica de base, pues estarían muy indicados. Sabemos hoy día, en función también de las guías europeas del manejo de la hipertensión arterial, que los beta bloqueadores están sobre todo indicados en aquellos pacientes que han tenido un evento coronario agudo. Hablando un poco de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, estos medicamentos siguen siendo adecuados para el manejo de la hipertensión arterial, tienen otras ventajas, se utilizan en insuficiencia cardíaca, han demostrado su valor y hoy por hoy son el gold estándar del tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, algo que quisiera hacer notar, porque esto es algo importante y algo que se está estudiando en función de nuevos medicamentos que van a venir a ayudarnos no solamente a controlar bien la presión arterial, sino a evitarnos otros efectos que producen la angiotensina 2. Si ustedes se dan cuenta, en la parte azul, en la gráfica azul, podemos ver los niveles o las concentraciones en plasma de enzima convertidora de angiotensina. En el momento en que empezamos a administrar un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, las concentraciones de la misma empiezan a disminuir. Pero, ¿qué es lo que pasa con la angiotensina 2 a nivel plasmático? Si bien al principio estos niveles se reducen, la angiotensina 2 tiene otras vías distintas a la de la enzima convertidora de la angiotensina, a través de la cual ésta se sigue produciendo y por lo tanto seguimos teniendo el efecto importante de la angiotensina 2. Por su parte, los calcioantagonistas, que siguen siendo medicamentos muy utilizados por todos nosotros, tienen algunos problemas de efectos secundarios. El más común, hasta un 80% de los pacientes que toman un calcio antagonista tienen como efecto secundario edema pretibial, y puede ser esa la causa de la descontinuación del medicamento. Si bien amlodipino, lecardipino y dacidipino en este estudio, que es el estudio PORT, demostraron que había edema, las conclusiones del estudio era que este edema no mejoraba con diurético. Y es cierto, la causa del edema provocado por los calcioantagonistas no se debe a retención de sodio y de agua, se debe a una vasodilatación arteriolar periférica y a una venodilatación
a que las vénulas se encuentran cerradas. Si hablamos un poco de la disfunción endotelial que ocasiona la hipertensión, esta aumenta la